Diario de un alumno. Continuación del capítulo. Nueva York y Fontainebleau, 1923-1925. Durante toda la noche, pensamientos y emociones habían surgido en mí, recordándome por asociación experiencias emocionales vividas de danzas de hombres y mujeres que había presenciado en la India y en China, del canto increíblemente dulce de mujeres en los templos, de los tambores, del Taj Mahal, la Esfinge, las pirámides, las imágenes de Buda, el canto de los coros y el resonar de órganos en viejas catedrales durante la Pascua. Todo lo que más profundamente me había conmovido en la religión, la música y el arte despertaba gradualmente. Luego, la música del gran grupo empezó en un compás lento y solemne, casi como una advertencia. A medida que procedía, ascendiendo y descendiendo en olas de sonido, una sensación de alegría invadió mis sentimientos. Al mismo tiempo, mi mente estaba fija en los complicados movimientos de los alumnos. Pero con el sentimiento de alegría estaba mezclada una sensación, no de tristeza, sino de profunda seriedad. Era como si me estuviera diciendo algo a mí y yo tratara de comprender, una escritura que yo trataba de descifrar. Entonces, cuando la música alcanzó un crescendo triunfante, se hizo la luz. Esto, sentí, es lo que siempre he estado buscando. Aquí está lo que he buscado hasta los confines de la tierra. Aquí está el final de mi búsqueda. Era una convicción clara, sin una pizca de duda, y desde aquel momento hasta hoy nunca me ha asaltado duda alguna. Durante el intervalo, después del gran grupo, no tenía ganas de hablar. La gente ya no charlaba frívolamente. Su conversación era sosegada. También estaban un poco perplejos, ya que los movimientos no pertenecían a ninguna categoría de danzas conocida. Después del intervalo, Orach volvió al escenario y empezó a hablar del ejercicio de stop. Dijo: en este ejercicio, el alumno, a la orden de stop, tiene que parar todo movimiento. La orden puede ser dada en cualquier sitio, en cualquier momento. Lo que sea que esté haciendo el alumno, ya sea durante el trabajo, el descanso o durante las comidas, tiene que detenerse inmediatamente. La tensión de sus músculos tiene que ser mantenida. Su expresión facial, su sonrisa y su mirada se quedarán fijas y en el mismo estado en que se encontraban cuando lo sorprendió la orden. Las posturas resultantes serán utilizadas por los principiantes para el trabajo mental, para acelerar el trabajo intelectual mientras se desarrolla la voluntad. El ejercicio del stop no conlleva posturas nuevas, es sencillamente un movimiento interrumpido. Generalmente, cambiamos nuestras posturas tan inconscientemente que no nos damos cuenta de las posiciones que asumimos entre posturas.
Con el ejercicio del stop, la transición entre dos posturas resulta partida en dos. El cuerpo, llamado por una orden repentina, se ve obligado a detenerse en una posición en la cual nunca se había detenido anteriormente. Esto hace posible el observarse mejor a sí mismo. Uno puede verse bajo una nueva luz. Puede tener una sensación y un sentimiento de sí mismo diferentes y así traspasar el círculo vicioso de su automatismo. La arbitrariedad de nuestros movimientos es una ilusión. El análisis psicológico y el estudio de las funciones psicomotoras, tal como están estipulados por el sistema de Gurdjieff, muestran que cada uno de nuestros movimientos, voluntario o involuntario, es una transición inconsciente de una postura automática a otra postura automática. El hombre escoge entre las posturas disponibles, aquellas que están de acuerdo con su personalidad, y el número de sus posturas es muy reducido. Todas nuestras posturas son mecánicas. No nos damos cuenta de cuán estrechamente entrelazadas están nuestras tres funciones: motriz, emocional y mental. Ellas dependen unas de otras, surgen unas de otras, están en constante acción recíproca. Cuando una cambia, las otras cambian. La postura de nuestro cuerpo corresponde a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Un cambio en nuestros sentimientos producirá un cambio correspondiente en nuestra actitud mental y en nuestra postura física. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestros hábitos emocionales y nuestras formas habituales de pensar, primero tenemos que cambiar nuestras posturas habituales. Pero en la vida ordinaria nos es imposible adquirir nuevas posturas físicas, debido al automatismo del proceso del pensamiento y a los movimientos habituales. No solamente están entrelazados los procesos intelectuales, afectivos y motrices del hombre, por decirlo así, sino que cada uno de los tres está obligado a trabajar en el círculo cerrado de las posturas automáticas habituales. El método del instituto de preparar al hombre para un desarrollo armónico consiste en ayudarlo a liberarse del automatismo. El ejercicio del stop es una ayuda. Si el cuerpo físico es mantenido en una posición desacostumbrada, los cuerpos más sutiles de la emoción y del pensamiento podrán expandirse en otra forma. Es importante acordarse de que es necesaria una orden exterior para hacer funcionar la voluntad, sin la cual un hombre no podrá mantener la postura de transición. Un hombre no puede darse la orden de detenerse a sí mismo, porque las posturas combinadas de las tres funciones son demasiado pesadas para que la voluntad se movilice. Pero viniendo de afuera, la orden del stop juega el papel de la función mental y emocional, cuyo estado generalmente determina la postura física. De esta manera, la postura física, estando fuera de su estado habitual de sometimiento a las posturas mentales y emocionales, se encuentra debilitada y a su vez debilita las otras posturas. Esto hace posible que nuestra voluntad gobierne en nuestras funciones por un breve momento. En ese momento, Gurdjieff subió al escenario
y pude observarlo de cerca. Vestido con traje oscuro y sombrero de fieltro negro, era un hombre físicamente muy fuerte. No obstante, al caminar, era tan ágil como un tigre. Observó al público medio sonriente y nos abarcó a todos con una mirada de sus penetrantes ojos oscuros. No encajaba en ninguno de los tipos conocidos. Con certeza no en el tipo místico, o yogi, o filósofo, o maestro. Podía haber sido un participante en expediciones arqueológicas en Asia Central. Una vez agrupados los alumnos a un lado del escenario, Gurdjieff lanzó algo al aire y ellos corrieron para agarrarlo. Él gritó «¡Stop!». Como por arte de magia, el grupo se convirtió en estatuas, en actitudes variadas. Transcurrió más o menos un minuto. «Davolna», dijo Gurdjieff, y todos se relajaron y se retiraron. Se hizo el ejercicio varias veces. Después de esto vinieron los chorobots, danzas folclóricas y campesinas. Y la señora de Hartmann salía al escenario antes de cada danza para dar algunas explicaciones. Empezó diciendo: casi todos los pueblos de Asia tienen sus propias danzas. El instituto ha recogido más de 200. La primera que vamos a mostrar, normalmente ejecutada por muchachas jóvenes, proviene de la región de Kumurana en Turquía, aunque su origen se remonta a la antigua Grecia, y las posturas de las bailarinas se asemejan sorprendentemente a los dibujos de jarrones y vasijas antiguos. En realidad así lo hicieron, y la alegre melodía parecía haber sido tocada con la flauta de Pan. A esto siguió luego una danza de la cosecha, originaria del oasis de Kerie, ejecutada por hombres y muchachas alrededor de una mujer. La danza de los Tikins de Transcaspia provenía del Festival de los Tapices. Era costumbre de los Tikins de varios distritos traer sus tapices tejidos durante el año a cierta ciudad para celebrar. Se peinaban y después se prensaban los tapices de manera que se vieran solo las fibras finas de la lana. Los métodos de prensar eran muy variados. En Khorasan, por ejemplo, se realizaban carreras de camellos sobre los tapices extendidos. En Persia, eran extendidos en la calle para que fueran pisoteados por la gente, los camellos y los burros. Entre los Tikins, cuyos tapices eran considerados como los mejores, estos eran extendidos y pisoteados al ritmo de música. Las danzas folclóricas fueron seguidas por las labores manuales. Y la señora de Hartmann dijo: estos ejercicios forman parte del trabajo rítmico del instituto, es decir, las labores manuales ejecutadas rítmicamente. Esto era común en Oriente, donde varios tipos de trabajo manual eran acompañados con música para incrementar la producción. Fue con el acompañamiento de música que se erigieron muchas de las colosales construcciones del antiguo Oriente, como se sabe por las inscripciones. Todavía se mantiene esta costumbre en las fuentes del río Piange.
en el oasis de Kerie y otros sitios. Cuando el trabajo en el campo ya no es posible, los aldeanos se reúnen en el edificio más grande durante las noches de invierno y trabajan en varias labores al compás de la música. Observaciones del trabajo realizado por grupos con música rítmica, hechas en el Instituto Gurdjieff, demuestran que la productividad se incrementa de 5 a 20 veces, comparada con la de gente que trabaja sola. Ahora les mostraremos 3 grupos. 1. Peinado e hilado de lana. 2. Manufactura de zapatos y tejido de medias de punto. 3. Tejido de tapices. Me interesaban particularmente los movimientos de trabajo hechos con música y una especie de tarareo o humming de los alumnos, porque en una fábrica de guantes en Devonshire yo había observado a las obreras mientras trabajaban. Una de ellas cantaba una canción folclórica, mientras el resto la acompañaba con una especie de tarareo suave. En Japón y China solía observar a los coolies haciendo labores monótonas, alando cuerdas, transportando materiales, cantando al mismo tiempo en coro. Realmente disfrutaban de su trabajo. Y no pude evitar la comparación con la manera como trabajaba yo en Nueva Zelanda. Semana tras semana, abriendo huecos para postes y otras faenas ingratas, mientras me aburría increíblemente. Hasta hace 50 años se utilizaban ritmos de trabajo en todo el mundo, incluso en Inglaterra. Los barcos de vapor acabaron con los cantos. En Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, se utilizó música en las fábricas y en Inglaterra se intentó con música de radio, pero en ningún caso llegó a incrementarse la producción. Faltaba el ritmo. En la fábrica de mi padre se hacía el trabajo a mano y cuando las obreras empezaban a cantar juntas, espontáneamente, se trabajaba más y mejor. Todo esto ahora parece haber desaparecido con la planificación y el automatismo. El ritmo humano en el trabajo, que es una cosa instintiva y emocional, ha sido suplantado por el ritmo no humano de la máquina y la correa transportadora. Una profunda necesidad instintiva ha quedado insatisfecha y esto conduce a un fuerte apetito por lo anormal e incluso por el crimen. Después del segundo intervalo, vino la última parte del programa, los trucos, los semitrucos y los fenómenos reales y sobrenaturales. Orach dijo: presentaremos ahora algunos de los llamados fenómenos sobrenaturales, también estudiados en el instituto. El señor Gurdjieff divide todos estos fenómenos en 3 categorías: trucos, semitrucos y verdaderos fenómenos sobrenaturales. Los trucos se realizan artificialmente, cuando el ejecutante los presenta como surgidos de alguna fuente de fuerza natural. Los semitrucos, como el encontrar un objeto perdido con las manos vendadas, no son producidos por habilidad manual. La tercera categoría, los auténticos fenómenos, están basados en leyes que la ciencia oficial es incapaz de explicar. Como ejemplo,
Vamos a escoger al ya bien conocido de encontrar una prenda perdida. Se esconde algo sin que lo sepa una persona, quien aún estando con los ojos vendados, la encuentra tomando de la mano a uno de los espectadores. El público cree que quien la encuentra lee los pensamientos de la otra persona. Es víctima de un engaño. Ocurre un fenómeno realmente sin ningún truco por parte del ejecutante, pero no tiene nada que ver con la transmisión de pensamiento. Se hace por medio del reflejo sobre nuestro sistema muscular de nuestras experiencias emocionales. Puesto que hay una reacción muscular a cada pequeña vibración del cuerpo físico, sea por relajación o contracción. Es posible después de mucha práctica sentir las vibraciones más sutiles, y estas ocurren en los más impasibles, aun cuando la persona intenta voluntariamente dominarlas. La mano tomada por la persona de los ojos vendados responde inconscientemente al conocimiento que su dueño tiene del escondite. Sus leves cambios, casi imperceptibles, son un lenguaje que interpreta el medium conscientemente si conoce el secreto, instintivamente si es ignorante de esta ley, y que le lleva a adivinar dónde está escondido el objeto. A los fenómenos similares, producidos por leyes diferentes de aquellas a las cuales se les atribuyen y que al mismo tiempo no son artificiales en su esencia, Gurdjieff los llama semitrucos. La tercera clase de fenómenos está compuesta por aquellos que tienen como base de su manifestación leyes que no tienen explicación de la ciencia oficial, auténticos fenómenos sobrenaturales. Esto no tiene relación alguna con el espiritismo, fantasmas, etc. Es un experimento sobre la reacción de una fuerza inferior bajo el impacto de una fuerza superior, o la reacción de alumnos de un nivel más bajo a algo que es emitido por un nivel más alto. El estudio de esta clase de fenómenos está organizado muy seriamente en el instituto y plenamente de acuerdo con los métodos de la ciencia occidental. No todos los miembros o alumnos son admitidos. Se requieren 3 condiciones. La primera es un conocimiento amplio y profundo de alguna rama especial. La segunda es una mente por naturaleza perseverante y escéptica. Y la tercera, y más importante, es la certeza preliminar necesaria en la confiabilidad futura del alumno para garantizar que él no abusará del conocimiento adquirido para fines egoístas. Respecto a los trucos, su estudio está considerado como necesario a la vez para los futuros investigadores de fenómenos genuinos y para cada uno de los alumnos del instituto. Este conocimiento no solo liberará a un hombre de muchas supersticiones, sino que también introducirá en él una capacidad para la observación crítica, indispensable para el estudio de fenómenos auténticos, que requieren de una actitud perfectamente imparcial y un razonamiento libre de prejuicios. Entre los alumnos presentes, algunos han trabajado desde hace mucho tiempo y ya están familiarizados con estos fenómenos. Hay también alumnos jóvenes que están lejos de entenderlos. Sin embargo, todos participan en los experimentos.
Esta noche los fenómenos serán presentados como si todos fueran auténticos, aunque en realidad habrá de los tres tipos: trucos, semitrucos y fenómenos sobrenaturales auténticos. Pero dejaremos su clasificación al criterio del público. El primero, continuó Horace, es un ejercicio de memorización, de recordar palabras. Algunos de los alumnos se acercarán ahora a ustedes y recogerán palabras, que pueden ser en cualquier idioma. Aunque podemos recordar y repetir hasta 400 palabras en una reunión, para no cansar al público tomaremos solo 40. Esto es suficiente para dar una idea de la posibilidad de desarrollar la memoria en muy corto tiempo. Hay que señalar que en el sistema de Gurdjieff, la enseñanza es raras veces directa, casi siempre es indirecta. Hay que tener presente que todos los ejercicios están diseñados para desarrollar la rapidez de la mente y de la atención, que a su vez tienen como meta principal el desarrollo armonioso del alumno. Ningún ejercicio especial es dado para el desarrollo de la memoria. Se obtienen los resultados por medio del trabajo general y ejercicios que ayudan al desarrollo del hombre en su totalidad. Unas 40 palabras fueron recogidas entre el público y leídas una vez en el escenario a los alumnos, quienes entonces empezaron a repetirlas. Y en la medida en que yo pude entender, la mayoría de ellos las repitieron correctamente, aunque muchas de las palabras eran muy extrañas. Entonces la señora de Hartmann, que estaba sentada en el público, dijo: Ahora, si el público me da algunos números, yo los transmitiré por sugestión a los alumnos. A continuación, se puso frente a los alumnos que estaban en el escenario y en pocos minutos ellos empezaron a repetir los números que le habían dado. Ella continuó: el siguiente ejercicio consistirá en la transmisión de nombres o formas de objetos a distancia mediante representación. Pedimos a los espectadores que enseñen o nombren a la alumna que está sentada en el público algún objeto que tengan consigo. Su nombre o forma será adivinado a continuación por los alumnos en el escenario. Yo tenía en la cadena de mi reloj una piedra verde, pequeña y rara, llamada Tiki, que había adquirido en Nueva Zelanda. Se la enseñé y los alumnos la describieron en forma adecuada. Cuando esto terminó, la señora de Hartmann dijo: Ahora pido a los espectadores sugerir a la misma alumna el nombre de cualquier ópera que haya existido en cualquier país del mundo. Ella me lo transmitirá y yo tocaré un trozo. Mientras tanto, ruego al público de la primera fila que guarde silencio. Entonces tocó trozos de numerosas óperas, algunas de las cuales yo nunca había oído. Durante todo este tiempo, la atención del público estuvo concentrada en el escenario. Estaba completamente embelesado. Entonces el señor de Salzmann se presentó con un caballete y hojas grandes de papel blanco, y la señora de Hartmann se sentó otra vez en el público. Horace dijo: Pedimos al público que sugiera, de la misma manera, a la alumna sentada entre ustedes.
cualquier criatura, desde el microbio más pequeño hasta la bestia más grande, existente o prehistórica, de agua, tierra o aire. Ella lo transmitirá al artista en el escenario y él lo dibujará. Entonces el señor de Salzman dibujó los animales, etc., con rapidez y exactitud sorprendentes. Así, después de casi 4 horas, llegó a su fin la demostración de aquella noche. Los trucos y semitrucos me tenían completamente confuso. Como espectáculo, eran mucho más difíciles que otros que había visto realizar a profesionales. Podía haber pensado que los alumnos habían pasado por cursos de magia, pero me sentí un poco aliviado y algo asombrado al ver entre los alumnos a dos que, como yo, habían sido socios del Club 1917 en Londres. De todos modos, parecía magia, y como descubriría más tarde, era magia, pero magia auténtica. Mientras nos levantábamos para salir, me acordé de que no hubo demostración alguna de fenómenos auténticos, y me pregunté por qué. No fue sino mucho más adelante, después de mucho estudio, cuando me di cuenta de que ciertamente hubo una demostración concreta de fenómenos auténticos. Durante los días siguientes no pude pensar en otra cosa sino en las danzas y la música, y estaba algo turbado por el sentimiento de haber encontrado aquello que había buscado durante tanto tiempo. Como era natural, me acordé de Christian en el libro Pilgrim's Process from this World to the Next, puesto que mi familia había sido educada con John Bunyan y con la Biblia, y la familia de mi madre era originaria de la región de Bunyan. Cuando era niño, era como si sus personajes vivieran en la aldea vecina. Conocía el libro casi de memoria, y reflexionando, me vino a la mente el siguiente pasaje. Entonces vi en mi sueño que el camino por donde Christian tenía que ir estaba cercado, a ambos lados, por una pared, y esa pared se llamaba salvación. Así que el agobiado Christian subió corriendo este camino, no sin gran dificultad, debido a la carga en sus espaldas. Corrió así hasta que llegó a un lugar algo empinado, en donde había una cruz, y un poco más abajo, al fondo, un sepulcro. Así lo vi en mi sueño. Justo al llegar a la cruz, la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue a dar a la fosa del sepulcro, donde cayó, y no la volví a ver más. Entonces Christian, lleno de liviandad y gozo, exclamó con alegre corazón: Él me ha dado descanso con sus penas, y con su muerte me ha dado la vida. Por algunos instantes se quedó como estático, al ver el gran beneficio que la cruz le había hecho. Miraba a uno y a otro lado, lleno de asombro, hasta que ya su corazón rompió en abundantes lágrimas. Yo había llegado al final de mi búsqueda, sí, pero el peregrinaje apenas comenzaba. Durante día y medio, los periódicos neoyorquinos concedieron mucho espacio a la demostración. Uno de los periódicos dominicales sensacionalistas le dedicó 2 páginas con fotos y epígrafes fantasiosos. Una de las reseñas se titulaba El gran armonizador afina. Otra, dando una supuesta descripción de la vida en el Prieuré,
Contaba cómo los alumnos se reunían en el jardín central a la medianoche para bailar una danza salvaje. Y en el momento culminante, el propio Gurdjieff aparecía entre ellos, gritando: ¡Bailen, bailen, bailen por la libertad! Siempre hay periodistas que arrastrarán las ideas más nobles por el fango para proporcionar sensaciones fuertes al lector dominical. Pero los artículos sensacionalistas no impidieron que las demostraciones siguientes se llenaran hasta el tope con gente realmente pensante. En todas partes, entre gente que estaba en algo, ¿cómo se dice?, o discutiendo de cualquier cosa, el tema de conversación era: ¿has visto las danzas de Gurdjieff? Algunos decían que los alumnos estaban hipnotizados, otros que estaban intimidados porque nunca sonreían, otros se quejaban porque no podían hacer que las danzas encajaran en una categoría para poder etiquetarlas y escribir artículos sobre ellas o sobre el sistema. Nadie tenía la satisfacción de explicar a los demás de qué se trataba. Esto molestó a parte de la inteligencia, que se habría burlado, de no ser por la alta posición de los alumnos más antiguos de Gurdjieff. Horach tenía una reputación literaria internacional. Gordon Craig había dicho que el señor de Salzmann entendía más que nadie en el mundo occidental sobre iluminación y escenografía. De Hartmann era un músico de primer orden, y el doctor Schönwald tenía una gran reputación en Rusia como médico psiquiatra. Por otra parte, tres de las alumnas jóvenes, una inglesa, una armenia y una montenegrina, eran consideradas entre las mejores bailarinas de Europa. Como decían algunos, tiene que haber algo en un sistema que atraiga talentos tan variados para seguir a Gurdjieff. Por otro lado, alguien de Londres, lector de la New Age, me dijo: no es una lástima ver a un hombre con el talento y la reputación de Horach desperdiciando su vida literaria de Londres para seguir a un charlatán. Una señora, habiéndome sobre la demostración, dijo: entiendo que el señor Gurdjieff vive en el bosque de Fontainebleau con Catherine Mansfield y que se llaman a sí mismos los amantes del bosque. Mi primer contacto personal con Gurdjieff tuvo lugar un día o dos después de la demostración. Yo había estado hablando con Jane Heap, quien había venido a la librería donde yo trabajaba. Ella, con Margaret Anderson, estaba editando y publicando la Little Review, que si bien no era la equivalente en los Estados Unidos de la New Age de Inglaterra, se le parecía en sus objetivos. Unos minutos después de que ella se había ido, entraron Horach y el doctor Schönwald. De inmediato sentí que yo era un simple joven en la presencia de estos hombres adultos. Muy pronto pude hacer otra comparación más sorprendente aún. Llegó Gurdjieff muy impresionantemente vestido, con un abrigo negro con cuello de astracán y llevando un gorro de astracán. Con un guiño en sus ojos, empezó a bromear con los otros. Entonces dio una vuelta alrededor y lo encontré parado a mi lado. Levanté la mirada y me impresionó la expresión de sus ojos, su profundidad de entendimiento y compasión. Irradiaba un enorme poder y ser
como jamás en todos mis viajes había encontrado en otro hombre, y tuve la sensación de que, comparados con él, tanto el doctor Sonval como Orach parecían jóvenes al lado de un adulto. Me sentí algo incómodo y, según mi costumbre, intenté entablar conversación, tomando un ejemplar del Tertium Organum de Uspensky, que en vano había intentado leer. Le pregunté: ¿ha leído usted esto, señor Gurdjieff? Hizo un gesto con la mano y dijo: muy difícil. Pensé que quería decir que era difícil para él. Entonces le dije: señor Gurdjieff, si tiene usted sitio, me gustaría ir a trabajar en su instituto. Él respondió: sitio de sobra, pero también necesario pensar en la vida. Muchos jóvenes en el instituto estudian para la vida. Uno será ingeniero. Él estudia para conseguir un papel. Muy necesario en la vida tener papel. Me midió con una mirada, con un joven inmerso en sueños, sueños de pensamientos, sueños de sentimientos, sueños de mujeres. Un joven al cual la idea de vivir en una comunidad, relevado de toda responsabilidad, le parecía muy deseable, al menos a una parte de mí. Esta fue la única ocasión en que intenté hablar de libros con Gurdjieff. Estaba desilusionado de que solo uno de mis amigos, entre los intelectuales de Crotón, hubiera mostrado interés en las ideas del instituto. La excepción era Boardman Robinson, el artista. La izquierda era vagamente hostil, pero la izquierda se opone siempre a las ideas que tienen como meta cambiar el estado interior del hombre. Ellos quieren cambiar condiciones exteriores, resultados. Cambien la forma de gobierno y todo irá bien. Lo mejor está aún por venir. La felicidad para ellos está en el futuro. Pero como dice Pope, la esperanza brota eterna en el pecho del hombre. El hombre nunca es, pero siempre será bendecido. Hablo de esto porque hasta este momento había vivido entre la inteligencia, creyendo lo que ellos creían, y estaba en camino de ser un intelectual fosilizado, identificado con ideas gastadas. Casi todas las noches, Gurdjieff se reunía con grupos. No daba conferencias de la forma corriente, sino charlas informales que consistían sobre todo en preguntas y respuestas. Una vez, durante una reunión en el apartamento de Jane Heap, me era difícil mantener mi atención sobre la charla. Se me desviaba continuamente hacia una joven, atractiva, sentada cerca de mí, y me sobresalté cuando Gurdjieff, respondiendo a alguien, empezó a hablar sobre el sueño y la atención. Señalándome dijo: este joven, por ejemplo, no tiene ninguna atención. Está más de 3/4 partes dormido. Me desperté de mis sueños y empecé a darme cuenta. Alguien preguntó: ¿cómo podemos adquirir atención? Él dijo: no intentaré, excepto en algunas ocasiones, reproducir su inglés chapurreado. En general, poca gente tiene atención. Es posible dividir la atención en 2 o 3 partes. En este trabajo hay que intentar
Adquirir atención. Solo cuando se ha adquirido atención, se puede empezar a observarse a sí mismo y a conocerse a sí mismo. Hay que empezar con cosas pequeñas. ¿Con qué cosas pequeñas podemos empezar? Gurdjieff. Usted tiene movimientos nerviosos e inquietos que hacen pensar que es un bobo y no tiene autoridad sobre sí mismo. Lo primero es ver estos movimientos y detenerlos. Si trabaja en grupo, se le puede ayudar e incluso su familia puede ayudarle. Entonces podrá detener estos movimientos inquietos. Haga de esto su meta y después tal vez pueda adquirir atención. Esto es un ejemplo del hacer. Todo el mundo, cuando empieza en este trabajo, desea hacer cosas grandes. Si empieza con cosas grandes, nunca hará nada. Empiece primero con cosas pequeñas. Si desea interpretar música y comienza a tocar sin tener práctica, nunca va a poder tocar verdaderas melodías, y aquellas que toque harán sufrir a la gente, por lo cual lo odiarán. Ocurre igual con las cosas psicológicas. Para lograr algo real es necesaria mucha práctica y mucho trabajo. Primero empiece por hacer cosas pequeñas. Si al principio tiene como meta cosas grandes, nunca hará nada ni será nada. Y sus acciones irritarán a la gente y serán la causa de que lo odien.